de la doctora María Cayani. Adelante, María. Bueno, buenos días. El trabajo que les voy a presentar es este. Las autoras declaramos no tener conflicto de interés. Bueno, la diabetes es una patología conocida, obviamente, y bueno, en la pediatría es la segunda enfermedad crónica más frecuente en los niños. A predominio, a diferencia de los adultos, de la diabetes tipo 1. Si bien en los últimos años los casos de diabetes tipo 2 han ido en aumento, predomina la diabetes tipo 1 y la incidencia en los distintos países es muy variable, depende obviamente de condicionantes genéticos, condicionantes ambientales y condicionantes comportamentales, y eso determina una incidencia muy variable. En nuestro país no hay datos de la incidencia relativamente actuales. El dato que hay, que es como más confiable, es el del estudio Diamond, recaba la incidencia entre en 1990 a 1999 y reporta una incidencia que se clasificó como intermedia de 8,3 casos cada 100.000 habitantes por año. Entonces, bueno, la principal, dentro de obviamente de la diabetes, la principal causa en los puertas de emergencia son las descompensaciones o, en el caso de los pacientes no conocidos, los DEBUT, y son una causa frecuente y es lo que vamos a presentar en este trabajo. El objetivo de este trabajo fue describir las características clínico-epidemiológicas, el tratamiento y las complicaciones de los pacientes diabéticos que consultaron en la emergencia pediátrica de distintos servicios de salud por debut o descompensaciones. La metodología del estudio fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y multicéntrico. En realidad los centros participaron de forma voluntaria, se hizo una convocatoria a las puertas de urgencia pediátrica y participaron las que pudieron y quisieron. Se hizo a base del estudio de historias clínicas de pacientes menores de 15 años asistidos en la emergencia pediátrica con debut diabético o con descompensación, y el periodo de estudio fue del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, que como todos ya sabemos fue la pandemia de COVID-19. De los resultados, se analizaron las historias clínicas de 30 pacientes, que en realidad fueron 36 consultas porque hubieron 6 reconsultas, de las cuales 12 fueron del sexo femenino y 18 del sexo masculino, que es más o menos un porcentaje similar entre uno y otro, y en esto también hay mucha variabilidad entre los distintos estudios en los distintos países. No hay una clara prevalencia del sexo masculino y del sexo femenino. La edad mediana de la consulta fue de 11 años y la media de 10,3 años. Esta media en realidad es un poquito superior a la reportada por otros trabajos, en que en realidad la media está entre los 7, 8 años por lo general, y de hecho en los últimos años ha habido un aumento de la incidencia de diabetes tipo 1 a expensas de la edad entre los 5 y los 10 años. Y en el caso de comparar un poco los debut con las descompensaciones, la mediana de los debut fue de 11 años, que esto es un poquito más alto, y las descompensaciones, la mediana fue de 12,5 años, que esto sí coincide con otros trabajos en los que las descompensaciones se ven más en los pacientes al inicio de la adolescencia, y esto está asociado un poco a sobre todo a repercusiones hormonales, pero también se asocia a lo que implica la adolescencia en su totalidad, ¿verdad? Y de las consultas, si lo clasificamos por debut y descompensación, el 44% de los debut de las consultas fueron debut y el 55,6% fueron descompensaciones. No hay una clara diferencia entre los motivos de consulta entre los debut y las descompensaciones. En esta tabla me olvidé mencionar, están las instituciones que participaron en el trabajo, que la mayoría son instituciones privadas, el 86,7% de los pacientes fueron del sector privado. Y en la gráfica lo que vemos es en azul los debut y en naranja las descompensaciones, y las tres formas en las que se presentaron los pacientes, que fueron hiperglicemia sin acidosis, hiperglucemia con acidosis y la cetoacidosis. No hay diferencias entre los debut y las descompensaciones, y tampoco hay diferencias significativas entre las tres formas de presentación, si bien parece como que hubiera una tendencia a ser mayor la cetoacidosis con respecto a los otros dos motivos de consulta. De la severidad de la cetoacidosis,
en realidad, también en los números, cuando vamos a hacer las clasificaciones, los números en realidad son muy pequeños para hacer inferencias estadísticas, pero sí vemos que en el caso de los debut, la presentación de la cetoacidosis es en su mayoría severa, ¿tá? Y en el caso de las descompensaciones, no sé si se ve la flechita ahí, son en su mayoría moderadas, ¿tá? Y esto sí también coincide con lo reportado por otros trabajos en los que el debut se presenta con cetoacidosis severas y las descompensaciones con cetoacidosis moderadas, y esto se explica en principio porque, bueno, en el debut el paciente desconoce su estado de enfermedad, su entorno también lo desconoce, y por lo tanto la consulta es más tardía con las repercusiones que eso tiene sobre su salud. En el caso de las descompensaciones es un entorno que conoce el estado de enfermedad, un paciente que conoce el estado de enfermedad y que además está monitoreando, entonces consulta tempranamente. Y esto lo vamos a ver también con otra gráfica, que es esta, que bueno, que el tiempo de evolución de los síntomas en el caso de los debuts fue significativamente diferente en el caso de las descompensaciones. En el debut tuvo una mediana de 15 días y que incluso vieron que hay un máximo de 90 días, y en las descompensaciones la mediana fue de 2 días y hay un mínimo de 3 horas. O sea que esto es bien claro en el tiempo a la consulta, ¿verdad? Y bueno, y de los síntomas y signos que presentaron los pacientes, en realidad se ve que los pacientes, seguimos con el debut en azul y las descompensaciones en naranja, los pacientes que debutaron presentaron fundamentalmente polidipsia, poliuria y polifagia, adelgazamiento y dolor abdominal, y en el caso de las descompensaciones, en realidad los principales síntomas fueron deshidratación, dolor abdominal, y otros que en realidad cuando fuimos a buscar cuáles eran los otros síntomas, lo fundamental fueron los vómitos, ¿tá? Entonces también hay como un patrón de síntomas de la consulta en los debut con un síndrome diabético precoz, con adelgazamiento, y en las descompensaciones con vómitos, dolor abdominal y deshidratación. Esto también coincide con lo publicado por otros trabajos. Y bueno, y respecto a las causas de descompensación, la fundamental fue la transgresión dietética, y con respecto a las complicaciones que presentaron los pacientes, la principal fue las disionías, que esto también está reportado en otros trabajos, pero no podemos dejar de mencionar que un paciente se presentó con edema cerebral, que es la complicación más severa que pueden presentar. El destino de los pacientes en su mayoría fue el ingreso a cuidados intermedios, pero de los 18 que ingresaron a cuidados intermedios, de los 18 ingresaron a cuidados intermedios y 9 ingresaron a CTI, de los cuales 8 fueron cetoacidosis. O sea que la cetoacidosis es una de las principales causas de ingreso a CTI en los pacientes diabéticos. Y de las conclusiones del trabajo, que la cetoacidosis se presentó tanto en los debut como en las descompensaciones, con porcentajes similares entre ellos y a los encontrados en la literatura, que la edad media de los pacientes fue mayor que la reportada en la literatura, la mediana de edad de los pacientes con descompensaciones coincide sí a lo observado en otros trabajos. Las formas más severas de cetoacidosis se vieron en los debut, en los que además el tiempo de evolución de los síntomas fue mayor en comparación con las descompensaciones. La mayoría de los pacientes que consultaron quedaron ingresados y la mitad ingresados en CTI. Y un paciente presentó una de las complicaciones más graves, que fue el edema cerebral. Este estudio fue realizado en 2020, plena pandemia, por lo que los resultados pueden estar afectados por esta situación, de hecho probablemente estén afectados. Y bueno, y que seguro es necesario recabar más datos nacionales sobre la epidemiología de la diabetes a nivel pediátrico, y que esto redunde en mejorar la calidad de atención de estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, María. Varias cosas para conversar contigo, así que de repente lo hacemos bien breve, las preguntas y las respuestas. Bien. Lo primero, lo comentábamos con Alicia, creo que una de las grandes fortalezas del trabajo es esto que ustedes hicieron de juntar casos de una patología poco prevalente en pediatría, lo cual le dio una fortaleza al trabajo muy, muy buena, ¿no? Y una cantidad de centros participantes que les debe haber dado mucho trabajo desde el punto de vista de la coordinación, ¿no? Así que ya por ese lado me parece que es algo a destacar. El otro aspecto es que tú lo desarrollaste, pero quizás te pido un poquito más que te explayes, esta diferencia tan notoria que hay entre el debut y las descompensaciones. O sea,
Tú en algo nos explicabas de que el hecho de conocer la patología obviamente tiene que haber acortado los tiempos, ¿no? Igual llama la atención que la mitad de estos niños sean diabéticos conocidos. Sí, o sea, lo que se reporta es que, bueno, que en realidad en los pacientes con debut, en esto que hablábamos de que no se conocen los síntomas de alarma, el entorno no lo conoce, pero además hay todavía remanente, hay una acción de la insulina funcionando y eso también hace que, bueno, que en realidad sea un poco más enlentecida el inicio de la enfermedad. Que en el caso de las descompensaciones, ya la acción de la insulina es mucho menor y bueno, y por eso también es mucho más rápido, ¿verdad? Ya son pacientes insulino requirientes. Muy bueno. Ustedes, me parece que no era el diseño del trabajo o el objetivo fundamental, pero ¿pudieron percibir si hay una aceptación y un trabajo en base a normas o había muchas diferencias en cuanto al abordaje terapéutico en los distintos centros? No, de hecho el trabajo es más largo que esto que presentamos. Acá presentamos algunos de los datos porque no nos iba a dar el tiempo de abordar todo. Y una de las partes del trabajo fue abordar el tratamiento y, bueno, del tratamiento inicial, porque no se pudo, al ser un trabajo retrospectivo hay pila de datos que no se pueden obtener. Del tratamiento inicial, todos los pacientes, el 100% de los pacientes que se recabó datos, siguieron la pauta nacional en realidad que se hizo primero la hidratación y después la insulinización a dosis también adecuada, a dosis pautadas. Está claro. Nombraste el COVID, lo mismo, digamos, el trabajo no está diseñado para ver el impacto del COVID sobre esto, pero ¿de qué manera pensás que puede haber incidido? Y bueno, en realidad, al disminuir mucho las consultas en los servicios de urgencia en general de todas las patologías, probablemente muchos pacientes hayan demorado mucho más en consultar que bueno, que quizás si no hubiéramos estado en epidemia, hubieran consultado de forma más precoz. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Ahora vamos a presentar el trabajo 123. Es correcto, ¿no? Percepción de los efectos del confinamiento sobre los hábitos saludables de adolescentes de Montevideo y Canelones durante la pandemia de COVID-19. Gustavo Yaicheto, Anabela Santoro, Gabriela Amaya, que es quien presenta, Virginia González y Carlos Zunina. Adelante, Gabriela. Y Maite Arana, perdón. Bárbaro, muchísimas gracias. Sí, este es un trabajo colaborativo que hicimos entre 4 instituciones, la Asociación Española, el CASMU, Comeca y CRAMI. A modo de introducción, como todos sabemos, el 13 de marzo se decretó la emergencia sanitaria y entre las medidas de salud pública que se adoptaron para el control de la pandemia se determinaron la suspensión de los eventos públicos y el cierre de los centros educativos, y esto determinó que niños, niñas y adolescentes permanecieran en sus hogares, limitan la concurrencia a los espacios recreativos y por lo tanto la socialización. Además, el confinamiento voluntario tuvo un alto nivel de acatamiento en los niños y a los adolescentes y esto va a determinar cambios profundos a la vida cotidiana, en las rutinas básicas de las familias y que se presume unos impactos negativos en diversos componentes de la salud biopsicosocial. El objetivo de nuestro trabajo fue describir los efectos del confinamiento sobre los hábitos de sueño, alimentación y actividad física percibidos por los adolescentes que eran usuarios de estos prestadores de salud de Montevideo y Canelones durante la pandemia de COVID-19. La metodología, lo que se aplicó es una encuesta ad hoc, fue voluntaria, anónima, online y autoadministrada.
El público objetivo eran adolescentes de 12 a 19 años, usuarios de estos prestadores de salud. Se realizó durante el confinamiento y eso es un dato a destacar. Fue una encuesta, o sea, un estudio transversal que permitió obtener el dato no del recordatorio, sino cómo lo estaban sintiendo precisamente en ese momento. La encuesta quedó abierta entre el 1 de junio y el 1 de julio del 2020. Se utilizaron cuestionarios validados, tanto para evaluar sueño, alimentación y actividad física, cuestionarios que se seleccionaron para aplicarlo precisamente en este tipo de encuestas, breves, simples y que tenían los resultados que uno podían ser comparables con los nuestros. Y además se incluyeron preguntas abiertas de tipo cualitativo sobre su estado de ánimo y el efecto que estaban percibiendo a nivel de la convivencia. Este protocolo fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina y para la presentación de los datos calculamos frecuencias, porcentajes y determinamos asociación estadística con test de inferencia. Los resultados, los adolescentes que respondieron a la encuesta fueron 465, predominaba el sexo femenino en un 70% de los que respondieron, así como, de acuerdo a las categorías de edades, los de adolescencia media. El departamento de residencia predominó levemente en Canelones y participaron de todos los prestadores de salud, pero además como era una encuesta abierta y preguntábamos qué prestador era, se difundió y también tenemos de otros prestadores públicos y privados que aportaron y enriquecieron además la encuesta porque hubieron en algunos casos porcentajes importantes. El 97% de los que respondieron a la encuesta estudiaban. Y de las primeras preguntas que realizábamos eran las actividades que practicaban, sobre todo para ver cómo distribuían el tiempo de ocio y lo que se destacó es que la mayor parte de las actividades que practicaban eran sedentarias, predominando los juegos en PC o celular y chatear con amigos, y esto hubo diferencias en relación al sexo. El juegos en PC y celular predominó en los varones, que es esta gráfica que vemos. Los porcentajes corresponden a los que contestaron por esa categoría y el 32% de los varones que contestaron juegos de PC o celular correspondían al sexo masculino. Cuando pasamos a ver el uso de internet y celular, tenían una escala en donde podían ver cuántas horas estaban conectados a internet y usando el celular, siempre por fuera de las horas dedicadas a la educación formal y que tenían que conectarse por la virtualidad. Y para traer resultados a la encuesta fue muy larga, entonces para resumir resultados, tratamos de hacer lo máximo que pusimos, que fue que utilizaran más de 6 horas al día el celular o internet, y vimos que el 58% usaba más de 6 horas internet y el 42% más de 6 horas estaba conectado al celular. Y además el 90% igual contestó que utilizaba el celular más de 2 horas al día. En cuanto a cuánto dedicaban a las actividades escolares y oliciales, el 38% dedicaba menos de 2 horas. Eso también llamó mucho la atención en plena pandemia, donde la mayoría estaba en virtualidad. Cuando llevamos esto a los hábitos de sueño, decir que más del 80% de los adolescentes referían dormirse de lunes a viernes después de las 12 de la noche, y cuando llevamos esta referencia en relación al uso diario del celular y lo llevamos al extremo de las 6 horas, vimos que hay una asociación estadística en los adolescentes de edad temprana y media en relación al horario de dormirse después de las 12 de la noche con el uso del celular y con el tiempo que se mantenían conectados a internet. Con respecto a los resultados de convivencia y estado de ánimo, el 69% de los adolescentes consideró que la convivencia durante el confinamiento era agradable, el 21% la consideraba tensa y hostil, y cuando fuimos a ver si había alguna asociación con los grupos etarios o con el sexo, vimos que no estaba relacionado. Sin embargo, el 52% consideraba que el confinamiento estaba siendo una convivencia cansadora, y esto sí vemos que se reflejaba principalmente en las mujeres, en 57% en relación con los varones, y esto tuvo una
significancia estadística. Obviamente este tipo de encuesta no permite explorar más allá que este valor, pero bueno, sí permite saber que en el momento de permanecer en casa probablemente tareas relacionadas al hogar recayeran más sobre las mujeres. En relación al estado de ánimo, la mayoría de los adolescentes refirieron más de un estado de ánimo. Esto estaba permitido en la encuesta. Esto fue similar a lo que hizo una encuesta española que permitió incorporar, y ellos analizaron que eso fue un dato, el no reflejar un único estado de ánimo les permitió justamente explorar otras cosas, y nosotros lo vimos en la encuesta también, que la mayoría tenía sentimientos positivos y negativos y marcaban ambos. Cuando los vemos el sentimiento del punto de vista individual, el 58% manifestó alegría, 56% ansiedad, 50% tranquilidad y por otro lado 23% depresión y 14% miedo. En cuanto a los hábitos de alimentación, se hizo la misma encuesta de hábitos saludables que se utiliza en las encuestas continuas de salud adolescente. Y acá, a modo de resumen, el consumo de frutas y de verduras, como fue similar, lo podemos agrupar en... Acá lo que dividimos fue consumo adecuado según los requerimientos diarios de porciones que están recomendadas para los grupos etarios y el no haber consumido ninguno de estos alimentos en los últimos 7 días. Y para eso vemos, solo el 6% tuvo un consumo adecuado de frutas y verduras, el 11% refiere no consumir ninguna fruta y verdura en la última semana y el 82%, si bien consume, lo realiza por debajo de lo recomendado. En el caso del consumo de lácteos, el 32% fue adecuado, el 7% no consumió lácteos a la última semana y otro dato es que el 63% consumió más de 3 porciones al día de lácteos. Y finalmente, al consultarles por el consumo de bebidas gaseosas azucaradas a la última semana, el 73% refiere su consumo, así como de comida rápida, casi el 60% en la última semana. En cuanto a la actividad física pudimos hacer el cuestionario PACHE 1 y PACHE 2, nos permite comparar actividad física pre-pandemia y post-pandemia. Lo pudimos hacer exclusivamente en esta categoría, pero sí mostró datos interesantes. La primera gráfica, como ven ahí, lo que nos muestra en azul es la actividad física en cuarentena y en rojo previo a la cuarentena, y esto como cuantificaba la cantidad de minutos que realiza por día y cuántas veces a la semana, es fácil llevar a la recomendación de la OMS para este grupo etario. Entonces, a destacar, queremos ver lo que está señalado en rojo precisamente, en donde durante la cuarentena el 33% de los adolescentes refiere no haber practicado ningún día a la semana 60 minutos de actividad física. Y esto, previo a la pandemia, ocurría en el 16%, o sea que el porcentaje de inactividad durante el confinamiento se duplicó. Sin embargo, si vemos a los que practicaban 5 días a la semana, 60 minutos o más, que esa es la recomendación OMS para este grupo etario, previo a la cuarentena lo hacía el 17%, o sea que tampoco teníamos un porcentaje previo a la cuarentena de actividad física muy elevado en este grupo etario, pero durante la cuarentena este porcentaje bajó al 9%. Cuando quisimos comparar los activos y los inactivos en las diferentes categorías, por sexo, por grupo etario, lo que vemos es que hay asociaciones estadísticas, sobre todo con el sexo masculino, que previo a la cuarentena era más activo que las mujeres, pero que durante la cuarentena esta diferencia no fue significativa, o sea que dejaron de hacer actividad física tanto varones como mujeres. Y en cuanto a las categorías por edades, presentaron mayor nivel de actividad física los adolescentes más jóvenes, entre 12 y 16 años. Y esto fue la última pregunta que les hicimos, que también nos parece que desde el punto de vista cualitativo es bastante gráfica, porque se le preguntó en el momento cuál es la primera palabra que te viene a la mente cuando escuchás la pandemia COVID-19, y ustedes ahí verán, es una forma de expresar cualitativamente del punto de vista gráfico y representativo las palabras más grandes que surgen: cuarentena, virus, aislamiento, aburrimiento, encierro, pero también, si uno va un poco más chico, surgían algunas que eran bastante más fuertes, aparecía muerte, miedo, enfermedad, ansiedad, y después algunas que por suerte fueron un poco porque no entraron en la gráfica, que eran más impactantes.
Como conclusiones, y más allá de las limitaciones de este estudio, que como sabemos las encuestas tienen sus limitaciones, pero sí permiten explorar en forma masiva varios aspectos, los resultados parecen indicar que las medidas de confinamiento en esta población que nosotros estudiamos no se asociaron con problemas importantes a la convivencia familiar, pero sin embargo las respuestas indican una profundización de los problemas a los hábitos de alimentación, actividad física y sueño, y todo esto favorece el ambiente obesogénico y el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, que como sabemos es el principal problema de salud pública en nuestro país. Y para aportar precisamente a las estrategias que se puedan llegar a volver a proponer en instancias futuras, es importante considerar el impacto del confinamiento en los niños, niñas y adolescentes y a su vez integrar medidas efectivas para mitigar el aspecto negativo y que esto forme parte de la planificación de las medidas preventivas. Muchas gracias. Realmente felicitaciones por el trabajo y por la presentación, porque es un trabajo que en realidad uno necesitaría más tiempo por toda... Es largo y mucha información, pero reiterar lo que decía Walter hace un ratito en uno de los trabajos anteriores, el valor que tienen los trabajos multicéntricos para aumentar el N, además de la investigación. El haberlo realizado durante el confinamiento, eso me parece que es algo muy destacable, porque si lo hacemos después, no es lo mismo. O sea, que ellos estaban en ese momento viviendo la situación, entonces era mucho más fácil expresarlo. Es un muy buen N igual, porque los adolescentes no son de responder, no lo hacemos los adultos y ellos tampoco. Pero bueno, usan más las redes sociales y si uno los invita, sobre todo en ese momento que estaban, posiblemente eso haya ayudado a que participaran de esa forma. Y lo otro que es alarmante, que tú lo decías muy bien, todos los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles y el consumo de ultraprocesados y de bebidas gaseosas, que fue muy alto en este grupo. Lo que llama la atención que tenían una buena convivencia la mayoría, que eso no es lo que sucede en otros ámbitos, y incluso la violencia, los intentos de autoeliminación, incluso los suicidios. Pero bueno, bien lo dijiste, es una población acotada, pero es lo que muestra el estudio y creo que tiene muchísimo valor. Yo es el primero que escucho del análisis de estos factores, así que felicitaciones, creo que es un muy buen trabajo. Bárbaro, muchas gracias. Sí, en realidad lo que logramos fue la colaboración porque la invitación la hicieron las instituciones. Llegaron vía mensaje de texto, invitaciones por Facebook, o sea que se acercaron a los adolescentes y la contestaron ellos. La aprobación del Comité de Ética incluso incluía un consentimiento informado que la propia encuesta lo hacía. Tenían el consentimiento informado y si no, no accedían a poder ver los resultados. Y lo que dice es durante el confinamiento, cuando el gobierno anuncia la apertura de las escuelas y los liceos, cortamos inmediatamente la encuesta, porque la verdad creíamos que eso iba a ser un sesgo, porque no es lo mismo, incluso enterarse que iban a volver o que ya podía cambiar la percepción que ellos estaban teniendo, sobre todo en el estado de ánimo. Y relativo a la convivencia también, esperamos encontrar otras cosas, pero creemos que, bueno, la selección, la mayoría de los pacientes que contestaron la encuesta, tenemos, del punto de vista del nivel socioeconómico, capaz que no tenemos tampoco grandes variabilidades como para ver si tenemos otro tipo de respuestas. Lo pensamos para ese lado. Pero hiciste un comentario al principio que dijiste... contestaron la encuesta a otros que no estaban, que eso también es interesante. Obviamente no lo podían poner en este trabajo, pero que eso es muy interesante. Saber qué pasa con esos otros que dijiste incluso que eran de prestadores públicos. Entonces ver si, obviamente que no lo podían presentar ahora, porque no era lo que ustedes buscaban. Eso estaba dirigido a los prestadores y a los adolescentes de esos prestadores. Pero está muy bueno para considerar a ver si había alguna diferencia con esos grupos por esto que tú decías ahora. Sí, tenemos la capacidad de individualizarlos, o sea que eso sí se puede saber si hay alguna relación. Si bien el número comparado con los prestadores privados es bajo, pero bueno, se puede ver si hay algún dato diferencial que sea de interés, por supuesto. Sí. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Seguimos con el trabajo 145, impacto de la pandemia por COVID-19 en el servicio de urgencia pediátrica de un prestador integral de salud del interior del país. Los autores son Gabriela Amaya López, Anabela Santoro y Flavia Leizagoyen. Lo va a presentar Gabriela. El trabajo se realizó en la mutualista CRAMI. Bárbaro. Adelante, Gabriela. Sí, acá nos quedaron al revés los autores porque hicimos varios trabajos relativos y perdón que está la presentación, son los autores que dijo el profesor, sí. Bueno, a modo de introducción, que eso como ya vimos, la emergencia sanitaria afectó la organización asistencial de la pediatría en todos los niveles de atención. Además, se promovió el uso de la telemedicina para la atención de los servicios de urgencia y ambulatoria, entre otras estrategias, y junto con la interrupción de gran parte de la actividad hospitalaria programada, se determinó un descenso en la ocupación de camas y de la demanda asistencial en los servicios de urgencia. Esto se ha reflejado en varios trabajos que se han presentado en Congreso Previo de Infectología y en este también, y bueno, la verdad es un insumo más para ver cómo nos fue con las planificaciones realizadas. El objetivo fue analizar el impacto de la pandemia de SARS-CoV-2 en la demanda asistencial de un servicio de urgencia pediátrica de un prestador integral de salud del país, que es CRAMI, que está ubicado en Canelones, con su sede principal en la ciudad de Las Piedras. La metodología fue un estudio descriptivo, retrospectivo de los menores de 15 años asistidos en el servicio de urgencia pediátrica de CRAMI y se compararon dos periodos. El periodo prepandemia, que llamamos P1, del 12 de marzo del 2019 al 12 de marzo del 2020 y durante la pandemia P2, del 13 de marzo del 2020 al 13 de marzo del 2021. Lo que hicimos fue comparar volumen y perfil de demanda asistencial, destino del paciente y diagnósticos al egreso. Se utilizaron bases de datos anonimizadas. Esto es un dato porque es un tipo de investigación operativa donde no se hizo un análisis individual, sino que se hizo un análisis de base de datos institucionales. Y el estudio contó con la autorización institucional. En el periodo prepandemia, las consultas a la urgencia pediátrica de niños y adolescentes fueron de 15.176 y durante la pandemia de 4.344. Esto nos da un descenso del 71% de las consultas a la urgencia. Acá vemos el promedio mensual de las consultas, en donde P1, prepandemia, está en el azul oscuro y en el celeste la pandemia, en donde vemos el promedio mensual en el periodo prepandemia es de 1.264, en donde la variabilidad es desde 821 en febrero del 2020 y el pico máximo fue de 1.590 en agosto del 2021. Y lo que vemos que el pico en los meses de invierno, como vemos habitualmente, con un promedio de consultas de 1.459. Durante la pandemia bajaron notoriamente las consultas en todos los meses, pasamos de 109 consultas en el mes en abril de 2020 a 565 en noviembre de 2020, que fue el mes de mayor número de consultas, y un dato a destacar que no se reflejó el pico de consultas en invierno que habitualmente tenemos todos los años. No hubo reflejado, si vemos el mes, fue noviembre y el resto de los meses no hubo ningún cambio en la demanda asistencial. En cuanto al análisis entre ambos periodos, no hubieron diferencias en cuanto a grupos de etarios. En ambos periodos, los que mayor consultaron fueron los escolares de 5 a 11 años, 42% y 44% respectivamente. No hubieron diferencias tampoco en el sexo. Es muy parejo, así como mostraban otros estudios de compañeros. En relación al sexo fue igual en ambos periodos, no hubo predominancia ninguno. Y queremos destacar un poquito los egresos. El alta hospitalaria a domicilio, por supuesto, fue lo que predominó, 97% en el periodo prepandemia y 92% durante la pandemia. Lo que sí aumentaron son porcentualmente los ingresos hospitalarios. O sea que uno calcula que lo que consultó con mayor gravedad o por lo menos con requerimiento de ingreso. En el periodo prepandemia, el 2,4% de las consultas tuvo ingreso a cuidados moderados y durante la pandemia el 3,3%. Asimismo, el uso de la internación domiciliaria aumentó muchísimo. El 0,3% de los niños egresaban a una internación domiciliaria en el periodo prepandemia y el 3% de los niños egresaban a internación domiciliaria durante la pandemia. Los traslados a CTI
fueron proporcionalmente similares en ambos periodos. Y si uno suma la internación domiciliaria y el ingreso a cuidados moderados, aún así vemos que lo que aumentó es el mayor porcentaje de ingreso durante el periodo de pandemia, 6%, en comparación con el periodo previo. De acuerdo a los diagnósticos al egreso, lo que contamos fueron con los grandes grupos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, y de las 5 primeras causas en el periodo prepandemia, las respiratorias fueron la primera causa, siendo el 30% de las consultas. El egreso fue por una causa respiratoria, y si vemos en el periodo durante pandemia, este porcentaje no solo cayó de 29 a 11%, porque eso es proporcional, sino que cayó esta categoría al 4º lugar de egreso como causa de consulta en una urgencia pediátrica, mientras que las otras se mantuvieron más o menos estables desde el punto de vista porcentual, y lo que vemos que aumentaron las traumatológicas, ingresaron a las 5 causas más frecuentes, las traumatológicas, durante el periodo de pandemia. En abril de 2020, también como planificación de la estrategia de la atención de la urgencia, se planificó la modalidad de consulta telefónica directamente a la urgencia, y durante el periodo pandemia, a partir de abril, se realizaron 2.166 consultas telefónicas, y de estas el 67% estaban relacionadas a COVID, pero el 33% no estaban relacionadas a infección COVID. Y esto sí es un dato muy interesante, porque significa que se pudo resolver la consulta, la demanda asistencial, por una consulta telefónica aún no relacionada a COVID. Estaban todos muy acostumbrados a llamar para consultas relativas a COVID o para coordinar hisopados, para ver cómo seguir, pero sin embargo un 33%, que son 710 consultas, no fueron relacionadas a COVID y se pudieron solucionar por esta modalidad de atención. Entonces, como conclusiones, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el descenso de las consultas presenciales a la urgencia pediátrica fue del 71%, no se observó el pico de consultas habitual en los meses de invierno, y aún habiendo incorporado la modalidad telefónica, la demanda fue menor. 15.176 en el periodo prepandemia y 6.510 intrapandemia, evidenciándose un cambio significativo en el perfil de egreso, pasando las causas respiratorias de ser la primera causa de egreso previo a la pandemia a ser la 4ª. Muchas gracias. El esfuerzo que te debe haber significado meter en estos minutos tanta información también, ¿no? La verdad que es muy, muy gráfico y lo presentaste de una manera tan clara. Dos o tres comentarios o preguntas mejor. La tasa de ingreso hospitalaria bajó de una manera drástica, ¿no? Incluso en algún momento hasta se habló de que la consulta volvía a ser más pertinente, entre comillas, que no sé si se puede utilizar ese término, pero la demanda de la emergencia fue menor. Incluso tú unías eso con el aumento en la internación, en la tasa de internación, como que una cosa estaría unida a la otra. Sin embargo, los ingresos a CTI, por ejemplo, que deberían acompañar esta tendencia, fueron iguales en tu trabajo. ¿Te podés explayar un poquito en eso? Sí. El ingreso a cuidados moderados, lo que ingresó fue porcentualmente. Porcentualmente sí aumentó, si vemos los números igual, 369 y 142, o sea que la ocupación de camas realmente fue muy baja. Los traslados a CTI, nosotros habitualmente no tenemos un alto porcentaje desde la urgencia de traslados a CTI. Ven que previo a la pandemia tuvimos 6 en todo el año, desde la urgencia pediátrica. Acá no están incluidos algún paciente desde del cuidado moderado que pase a CTI, pero desde la urgencia pediátrica no son muchos los pacientes que tenemos y fueron 3. Las principales causas a veces que tenemos son pacientes respiratorios, entonces también viene de la mano la caída de los porcentajes por causas respiratorias, y los otros que tenemos son los siniestros de tránsitos, y tampoco hubieron grandes politraumatizados durante el periodo de pandemia. Entonces esos 2 grandes grupos que son nuestras primeras causas de traslado a cuidados intensivos bajaron notoriamente. Clarísimo. Y una cosa más, que sí, porque es de otro trabajo, pero sí es importante verlo,
que lo que tuvimos es la vigilancia activa de infección por SARS-CoV-2 previo al ingreso, porque también uno creyó, y la verdad que hubo una vigilancia activa, hubo un solo caso de ingreso que fue pesquisado previo a la internación, si no después tampoco hubieron. Clarísimo. ¿Separaste causas traumatológicas de lesiones? Eso lo puedo aclarar también. Sí, a ver, en las causas traumatológicas lo que nos pasa es que como vemos una base de datos donde está categorizado el egreso, nosotros las caídas no nos quedan al egreso como caídas, nos queda como fractura, traumatismo, entonces ahí están nucleadas en traumatológicas. Y es tal cual, eso puede llegar a ser un sesgo, probablemente si accediéramos a historia clínica por historia clínica podríamos decir que algunas de esas se nos pasan las lesiones no intencionales pero por con la caída. aclaración alcanza. Uno podría intuir entonces que lesiones, accidentes, es un poco más... alta la categoría porque las traumatológicas probablemente muchas se sumen ahí. Pero también está unido esto a lo que acabas de decir, que las causas de traumatismos graves han caído. Este tipo de lesiones o lesiones traumatológicas, ustedes pudieron ver de qué tipo eran, si eran intradomiciliarias, en fin. Sí, eran intradomiciliarias. Perfecto. Porque no de este estudio, porque no nos lo permitió hacer, pero sí de la vigilancia activa de COVID, tenemos datos similares para eso. Y no hubieron lesiones graves, porque no nos aumentaron los ingresos hospitalarios de causa traumática, los ingresos fueron quirúrgicos, pero quirúrgicos generales, de cirugía abdominal, como mostraron además compañeros, pero no traumatológicas no aumentaron en comparación, o sea que tampoco fueron graves. Perfecto. No hubo pico durante la epidemia, ¿por qué? Porque respiratorio bajó muchísimo. Los picos en los meses de invierno son siempre relacionados. Igual incluso lo pensamos que podríamos tener algún pico tardío por BRS y no hubo determinado en todo el año. No hubo ningún cambio en la tendencia. En noviembre del 2020, cuando aumentaron, el número de consultas aumentadas están relacionadas más por el aumento de la movilidad, que empezaron a consultar más, pero no porque empezaron por causas respiratorias. Por eso fue el pico en noviembre y no en los meses de invierno. Esperé que tenía acá anotado. No, las conclusiones o los resultados así en líneas generales, ¿fueron similares a otros trabajos con el mismo formato que hubo? Sí, lo que la mayoría de los trabajos, sobre todo acá porque empezamos en esto, no he visto. Más que nada si hubo alguna característica particular del tuyo comparando con los demás. No, supongo que no. Suponemos que se mantiene lo mismo que evidenciamos. No sabemos la resolutividad a través de las consultas telefónicas, que nosotros lo pudimos ver, consultas no asociadas a COVID y que la resolutividad fue del 100% en ese 33% de las consultas que hubieron. Eso nos parece que es un dato a destacar, que no sé si lo analizaron otros trabajos. Y bueno, y lo del pico de invierno en realidad que no se mostró. En realidad eso también lo documenta vigilancia epidemiológica, o sea que cuando uno va al registro directo del Ministerio de Salud Pública a nivel global, se vio que no hubo pico en invierno y en nuestra institución también lo pudimos ver. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante. Felicitaciones. Gracias. Bueno, por acá vamos cerrando esta parte. No quiero perder la oportunidad de agradecerle a mi amiga, la doctora Alicia Fernández, que también es amiga nuestra. Alicia Fernández, por haber participado en esta instancia. Bueno, nada, felicitar a todos igual lo perdono porque lo quiero, pero felicitar a todos los que presentaron trabajos, la verdad que todos muy buenos y realmente da gusto comentarlos. Muchas gracias.